Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos a ti la gloria, Señor, porque tomaste nuestro lugar en la cruz, Dios, y nos has dado la vida eterna, nos has dado la salvación, Señor. Gracias por rescatarnos de la esclavitud del pecado, por rescatarnos de nosotros mismos, Dios, cuando buscábamos satisfacer nuestros propios deleites. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que busque la gloria tuya, que busque agradarte, Dios, a tener un corazón que esté yendo ante ti, Dios, en busca de perdón, en busca de estar a cuentas contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a estar siempre arrepentidos porque seguimos pecando, Dios. Pero solo tú, Dios, puedes ayudarnos a crecer cada día más en santidad. Ayúdanos, Padre. Queremos también pedirte hoy, Dios, por las peticiones de cada uno de nosotros, Señor. Las traemos a tus pies. Conoces la necesidad de cada uno y te pedimos que obres con tu perfecta y santa voluntad en cada una de ellas, Dios. Te agradecemos, Señor, por lo que somos, por lo que tenemos, porque ha sido tu mano quien nos ha sostenido hasta hoy. Y te pedimos que nos ayudes a ser siempre dadivosos con el hermano, con los que tienen necesidad, Dios, a dar con agrado siempre, Dios, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los hermanos del diezmo y la ofrenda pueden continuar, por favor. Mientras vamos a tener unos anuncios. Inicialmente vamos a hablar acerca del ayuno. Mañana a las 9 de la mañana tendremos ayuno para toda la iglesia. Están cordialmente invitados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Recordamos que estamos recolectando ropa para niños menores de 5 años y jóvenes, adolescentes, para regalarle a personas gestantes. Donación para la canasta familiar. Hace unos días se les entregó unos volantes con una sugerencia para traer para la canasta. Como decíamos hace unos días, ese es el tope mínimo o lo que se sugiere para que traiga. Si puede traer más, gloria a Dios, de acuerdo a sus capacidades, a sus necesidades, para tener corazones dadivosos con los más necesitados. También pueden haber donaciones si no trae algún elemento para la canasta familiar. Donde está la cafetera, encima de la cafetera hay un buzón para hacer donaciones monetarias a la canasta familiar. Este era el anuncio que les decíamos acerca de la ropa usada para personas, adolescentes, cabeza de hogar, madres, cabeza de hogar y niños, para ayudarles. También se les entregan a los hermanos del Ministerio Social. Sigamos al siguiente anuncio. Miles de personas necesitan medicamentos que no pueden comprar. Puedes ayudarlos. Sigue estos tips para hacer tu donación. Primero, valida que estén en buen estado y que no se encuentren vencidos. Segundo, entrégalos a un ujier de la iglesia. Tercero, en la iglesia habrán personas que se harán cargo de revisarlos, clasificarlos y publicarlos. Se ha publicado en el grupo de WhatsApp y también aquí al lado de donde tenemos los 10 mandamientos, están impresos. Va a estar por este resto de semana para que se acerquen ahí los que de pronto no los han visto en WhatsApp o no tienen acceso a WhatsApp o no están en el grupo. Ahí está el listado de medicamentos por si alguien los necesita. De ser así, se acerca la hermana Aleida Moreno y le comunica su necesidad. Bendiciones. Quiero invitarle a que estemos nuevamente de pie y cantemos al Rey que se humilló, haciéndose siervo por amor de nosotros.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y Dios desde el cielo al Salvador envió a morir por nosotros. Cantamos de tu inmenso amor, Jesús. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Qué gran amor. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Aleluya. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Amén, amén. Por ti murió, por mí murió. Dios sangre, carmen, sí, oh qué amor, oh qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Y así ha demostrado su amor. Dios
Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, dio sangre, carmesí. Dios desde el cielo, Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Inmenso amor el de nuestro Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos. Vamos a continuar yendo a la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a leer los versículos 17 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amado Salvador, Padre celestial, Creador de los cielos y la tierra, agradecemos infinitamente, Dios,
tanta misericordia con nosotros, Padre. El que hayas tomado nuestro lugar en la cruz, el que hayas vivido todos los insultos, los azotes, los improperios, todo el castigo, Dios, que merecíamos nosotros. El que te hayas puesto en nuestro lugar, Dios, para librarnos de la condenación eterna, para más y a tener aprender más de ti, podamos vivir tu palabra y podamos mostrar a otros con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que realmente eres tú quien habitas en nosotros, eres tú, Dios, quien gobierna nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no ser malos ejemplos, malos representantes tuyos, Dios, sino que realmente la gloria siempre sea para ti en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, incluso en lo que pensamos, Dios. Gracias, Señor, por la palabra que hoy has preparado para nosotros, por la vida de nuestro pastor Fabio Acevedo, a quien usas como instrumento. Guárdale, bendícele a él y a su familia, Dios, y que podamos entender, Padre, en nuestro corazón que este mensaje es para cada uno de nosotros, y que podamos guardarlo y ponerlo por obra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los niños pueden subir con sus maestros a la clase. Gracias, hermano. Vamos a abrir lecturas en Lucas 19. En esta semana hicimos una lectura en Lucas 19. Dice Lucas 19, hablando de la entrada de Jesús a Jerusalén como rey. Leo a partir del verso 41. Lucas 19, 41. Y enseñamos acerca del día que Jesús lloró. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Lucas 19, 41, al verla, lloró sobre ella. Y dijimos que es muy posible que él llorando, dijo el verso 42, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, subrayo, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra de ti, y no dejarán en ti sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Como es una muy buena costumbre que tenemos en la iglesia, voy a pedirle que solo escriba estos 3 textos. Estaremos regresando a ellos. El texto con que terminamos hace el lunes, que terminamos la enseñanza, Juan 1, 11 al 13, no va a aparecer en la pantalla, solo que usted lo escribe. El otro texto de 3 básicos, Hechos 2, 23 al 24, no va a aparecer en la pantalla, luego lo tendremos en la pantalla. Y Primera de Pedro 1, 18 al 20, no aparecerá en la pantalla, solo lo escribe y en un momento vamos a abrir ese texto. En Lucas, Jesús dice en Lucas 44 algo bien triste. Y al final del texto, del versículo 44, Jesús está hablando que no entendieron. Y dice de manera literal en la versión Reina Valera, verso 44, al final, después de una coma, dice: por cuanto no conociste tu visión. Era la visión de Dios mismo, obviamente dentro de la Trinidad, Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los 3 es la visitación de uno de los 3. ¿De quién? Del Hijo, que por toda la eternidad vivió con el Padre y con el Espíritu Santo. La nueva versión internacional dice sobre el texto de Lucas 19:44, la parte final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y la nueva versión internacional dice: porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Qué le parece? La nueva traducción viviente sobre el texto de Lucas 19:44, al final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice: porque no reconociste cuando Dios, oiga eso, te visitó. O sea, Dios se vino, que estaba en la eternidad, y Dios mismo dentro de la Trinidad, dice, nos visitó. La traducción del lenguaje actual, todas estas son versiones populares, dice sobre Lucas 19:44 al final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice, porque no quisieron reconocer, dice Jesús llorando, que me envió a salvar. Y Dios habla hoy sobre Lucas 19:44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Eso es los textos de las versiones. Así que el término que él vino, el término visitación, se refiere a que él nos visitó específicamente para algo suyo, o sea, algo de él.
no lo que se imaginan las religiones, no lo que la gente se imagina. Y es por eso que entramos al texto del lunes que terminamos y vamos a abrir ahí a Juan 1:11 y este versículo 11 aparece en pantalla. Dice el texto en Juan 1:11, hablando de la visitación. Ahí lo tiene, gracias hermana, en el verso 11. A lo suyo vino. O sea que Jesús vino a lo suyo, no a lo suyo. Él vino a lo suyo, no a lo mío. Él vino a lo suyo, no lo que dicen las religiones. Y en el contexto de los evangelios sabemos cómo se llamaba esa religión. Podría preguntarle a cualquiera y se ganaría un pastel con gaseosa. Entonces imagínense, para que mi esposa trajera, se le arregle el negocio. A lo suyo vino. O sea, la visitación de Jesús era una visitación, ¿para qué? Una visitación a lo suyo, a lo suyo. Vino Jesús y nos visitó. La visitación era algo específico, ¿para qué? Dice, para traernos lo que, lo suyo, lo de Él, no lo de nadie, sino lo de Él. 50 días después de la muerte de Jesús, de su visitación, Dios nos visitó. Dios vino a la tierra. Hacen más bombos y platillos de la venida de Simón Bolívar, pero Dios mismo vino a la tierra. Y Pedro dijo, y vea lo que dijo Pedro, todavía no vas a colocar el texto. Pedro dijo que tal visitación no fue una casualidad, no fue una sorpresa. Y leemos Hechos 2:23 como va a aparecer, ahí está en su Biblia, y dice, Pedro dijo 50 días después. Muy bien, le agradezco mucho, no me adelanté el pastelito, muy bien. Dice el versículo 23, a este está refiriéndose a Jesús en el Nuevo Testamento. Entregado, estamos hablando ya de a lo suyo, a lo que vino, a su misión. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. ¿Cómo supo él eso? Es sencillo, porque él hablaba ¿con quién? Pedro habló ¿con quién? Con Jesús. Y todo lo que él escribe es porque él se lo escuchó. ¿A quién en este caso? En el texto él tenía relación con Jesús, y yo me imagino a Jesús diciéndole, ¿sabes que yo voy a ser prendido, voy a ser crucificado y voy a resucitar? Pero esto se trató cuando hace mucho tiempo yo me reuní con el Padre, con el Espíritu Santo, y juntos los tres determinamos esta visitación. Determinamos venir a lo de nosotros, no a lo de nadie. A lo suyo vino, a lo suyo vino.
Note lo que dice el versículo 23. No sé si Joan le puede ayudar o ella puede subrayar el texto 23 a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. ¿Ve? Lo que hoy se celebra como viernes, lo que tenía que ver con la celebración de la Pascua en los días de Jesús, todo lo que tiene que ver con la misión del Hijo, fue por determinado ¿qué? Consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y mire que el texto 23 dice, ¿qué era el determinado consejo? ¿Y qué era el anticipado consejo y el determinado conocimiento? Dice, de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y lea el 24, la resurrección, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese que retenido por ella. O sea que hubo un consejo celestial, hubo una reunión celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y decidieron que iban a hacer una visitación a la tierra cuando aún no la habían creado. Y por eso dice determinado consejo y anticipado conocimiento. Lo que pasó ese viernes en el Nuevo Testamento, lo que celebra hoy los cristianos, esa tarde era un plan determinado por el Padre, determinado por el Hijo y determinado por el Espíritu Santo, según lo dice Hechos 2, 23 y 24. Era el consejo de los tres, el consejo de los tres. Así que no es algo que fue sorpresivo, que tomó a Dios de sorpresa, sino que antes que Dios visitara la tierra, dijo antes que la iba a ¿qué? A visitar. O sea, iba a hacer su misión. A lo suyo vino. No había hombre, no había mujer. Así que el texto cuando habla aquí es que de acuerdo a la escritura, y aquí aparece el segundo texto, yo le digo en qué momento aparece, hermana, todavía no. Eso fue planeado desde antes. Ese consejo, ese previo conocimiento fue antes de la fundación del mundo. Millones y millones y miles de millones antes de la fundación del mundo, el mismo Pedro dijo que eso fue bajo el previo y determinado consejo de Dios. Lo que los cristianos celebramos un viernes, lo que aparece la Pascua en el Nuevo Testamento, no fue una improvisación. Vamos a 1 de Pedro 1. Muy bien, hermana, muchas gracias. 1 de Pedro 1, 20. Vea lo que dice el mismo Pedro. Ya, entonces me vas a colocar el 19 antes para poder entrar al 20. Ahora el 18. Para que se dé cuenta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo? Versículo 20. Ya, óigalo bien, destinado desde antes. Y hermano Joan, o mi hermana, antes, subraya. ¿Desde antes de qué? O sea que la visitación de Dios fue planeada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde antes, miles, millones y miles de millones de años, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: vamos a hacer una visitación a lo que vamos a crear antes de la fundación. Y entre ellos tres hicieron un acuerdo: no va a venir el Padre, no va a venir el Espíritu Santo, sino que iba a venir ¿quién? El Hijo. El Hijo. ¿Sabe cómo se llama el Hijo en el Antiguo Testamento? Escríbelo: Mesías. 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 Primera de Pedro 1:20. Ya destinado. ¿Está hablando de quién? Está hablando del Mesías. Está hablando en el Nuevo Testamento de el Mesías, que es Jesús. Y por eso hemos subrayado: ¿desde cuándo? Dios Trino. Eso se ha estudiado muy excelentemente los lunes. Destinado por el Dios Trino. Cuando usted hable de Dios, el Dios de la Biblia es Dios Trino. Y es el único Dios verdadero, que ninguna religión tiene un Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que desde antes, que dice desde antes de qué. Entonces, ¿cuántos años hace? Millones y millones y millones y miles de millones. Ellos dijeron: vamos a hacer una visita. Ahora, el texto tiene una aclaración. Hermana, señala con negrilla si es posible, pero llegó el momento que eso se dio ¿qué? Cumplimiento. O sea, pero manifestado ¿en dónde? ¿Manifestado cuándo? En los postreros tiempos, por amor ¿de qué? De vosotros. Ese pero quiere decir que hay un consejo celestial y vamos a hacer una visita, vamos a ir, y esta es nuestra misión. Y esta es nuestra misión. Muchas gracias por lo que acabas de hacer ahí, porque esto hace una... de donde dice pero hacia atrás, mundo, del, fundación, la, de, antes de, desde, destinado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de millones y millones de años. Pero manifestado, o sea que cuando vino el tiempo que Dios en su soberanía había que el Padre, el Hijo y el Espíritu habían acordado, entonces fue manifestado. ¿Y fue manifestado por qué? Por amor. ¿Para qué? Devuélvate al versículo 18 de Primera de Pedro y dice: la misión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿enviando a quién? Enviando al Mesías para ser, óigalo bien, cójase de la banca, para ser rescatado de la vana manera de vivir. ¿Y sabe cuál es la vana manera de vivir? Vivir bajo la esclavitud del pecado.
Porque cuando el hombre vive bajo la esclavitud del pecado, el pecado le quita la paz espiritual. Y cuando el hombre es esclavo del pecado, tiene condenación eterna. Entonces Él vino para rescatarnos ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos todos por nuestros ¿qué? Por nuestros padres. Nosotros somos pecadores porque nuestros padres fueron pecadores, porque nuestros abuelos fueron pecadores, porque nuestros tatarabuelos fueron pecadores y llegamos hasta Adán porque Adán pecó. Entonces fuimos ¿qué? Rescatados. Y el versículo dice, la única manera de ser rescatados de la vana manera de vivir. ¿Qué es ser rescatados de la vana manera de vivir? Vivir bajo la esclavitud del pecado. Porque el pecado quita la paz del corazón y te lleva a la condenación eterna. Y la única manera, no hay otra, no es con cosas, no es con prácticas, no es con oro, no es con plata, versículo 19. Sino, subraya, sino, no hay más, no hay más, no hay más. Ninguna persona puede ser rescatada de la vana manera de vivir. Cuando usted y yo vivimos en pecado, estamos teniendo en cuenta que esa vida es una vida vana. Incluso la palabra vana en una traducción en español sería inútil. Inútil. La vana manera de vivir. Si no, entonces ¿cómo es? Dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, que dice el texto, y sin contaminación. ¿Cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús era para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Esa visitación y esa misión fue planeada ¿desde cuándo? Hermana, vuelves a colocar el versículo de primera de Pedro, versículo 20. Habla de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús, eso ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto hace? Miles de millones de millones de años. Siendo la visitación de Dios planeada desde antes de la fundación del mundo, algo que Él había determinado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde la eternidad, entonces Dios mismo preparó este evento de la eternidad. Escuche esto, Él preparó este evento desde la eternidad, la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando abrimos el Antiguo Testamento, a partir de Génesis 3:14, se empieza a anunciar este evento durante todo el Antiguo Testamento por 4.000 años. O sea, por 4.000 años desde Génesis se empieza a anunciar, nos va a visitar Dios. Dios va a venir. El Mesías va a venir. Y empieza cuando se abre la Biblia en Génesis 3:14. Ahí tenemos en el verso 15 la primera mención que dice que iba a venir ¿quién? Que iba a venir el Mesías, que iba a venir el que ya estaba ¿qué? El que ya de antemano, que hacía miles y miles de millones,
Entonces, por escrito, por las Escrituras, se anuncia este evento. Lo que hoy el cristianismo celebra, lo que en el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, ese evento fue anunciado por escrito durante 4000 años. Una visitación anunciada 4000 años. Va a venir el Mesías, o sea, va a venir el Hijo, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías porque Él va a rescatar a Israel de su vana manera de vivir. 4 años, 4000 años, 4000 años. Y anuncia que se manifestará ¿qué? A su tiempo. Que nos visitará a su tiempo. Uno de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de los tres, el Hijo, nos iba a visitar. Y lo empieza a anunciar desde Génesis por 4000 años. Y por eso cuando usted lee las Escrituras desde Génesis, va a encontrar cómo se hace referencia a esa visitación. Y lo hace a través de tipologías, a través de sombras, a través de las profecías, a través de los sacrificios. Es decir, tratando de anunciar continuamente que el Mesías va a venir, porque ya había sido ¿qué? Anunciado miles de millones de años. Todo el Antiguo Testamento es la preparación, el anuncio de la visitación para traernos salvación. Esa palabra salvación no cala en el mundo judío. En el Antiguo Testamento la palabra que cala, o sea, la palabra que ellos entienden es: va a venir el Mesías, que Él va a expiar nuestros pecados. Porque a Israel se le enseña que el problema de él y de ella es la vana manera de vivir, porque está viviendo bajo la esclavitud del pecado. Y solamente hay alguien que puede expiarnos, perdonarnos de ese pecado, y es el Mesías. Y por eso habla el texto, por 4000 años, que va a venir. Israel recibiría la visita ¿de quién? Del Mesías. Del Mesías anunciado desde antes. Puedes apagar un momento. Desde antes de la fundación del mundo. Y una vez que viene la fundación del mundo, entonces Dios mismo prepara su visitación, y por 4000 años empieza a dar señas, a mostrar por este lado, que va a venir por este lado, que va a venir. ¿Estamos en cuál texto? En Primera de Pedro 1:20. Pero fue manifestado a su tiempo. Así que la venida del Mesías para salvarnos, o en términos para los hebreos, para expiar nuestros pecados, no fue el resultado de una improvisación. Eso ya estaba ¿qué? Destinado. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:19? Colócala otra vez. Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinado desde antes. Entonces la visitación de Jesús cuando vino a la tierra como niño, y luego el tiempo de muerte y resurrección, no fue una visitación apresurada, súbita, sino planeada antes de la fundación, y es anunciando que va a venir por 4000 años.
la evidencia del consejo, del acuerdo, de la determinación, de la predeterminación. La evidencia es que pasaron los 4000 años anunciando lo que se determinó desde antes de la fundación del mundo. 4000 años anunciando al Mesías de su visitación. ¿Dónde está esa historia? Está registrada en el Antiguo Testamento, que tal visitación llegaría. Así que este episodio de la visita del Mesías fue puesto millones de años antes y registrado y anunciado por el texto bíblico del Antiguo Testamento 4000 años. Ya hace 1989 años que tuvo lugar la visitación. ¿Qué hago? A la fecha en que estamos, le resto 33 y puedo decir que hace 1989 años, en un lugar específico en Israel, vino el Mesías, la visitación. Cuando Jesús entró el domingo en el año de pasión, y cuando todos los sucesos, y cuando viene el viernes y Jesús muere, ese tiempo ya había sido ¿qué? Anunciado. Ya sí hacía tiempos que había sido predeterminado. Rápidamente usted toma nota. Por eso Jesús dijo en Lucas 19:44, ¿qué dijo? Ahora sí, entendemos. Por cuanto no conociste, ¿qué? El tiempo de ¿qué? De tu visitación. ¿Será que ellos no tuvieron el anuncio? Ellos no tuvieron en cuenta, por cuanto dice, ¿qué fue lo que leímos? Por cuanto ¿qué? Por cuanto no, y el texto lo dice, no entendieron el tiempo de ¿qué? De la visitación. El texto del Antiguo Testamento anuncia por todas partes que iba a venir ¿quién? El Mesías. Y necesitaría más tiempo para explicar, mínimo más de 300 textos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a decir, vea, cuando venga el Mesías es así, es de esta manera, es de esta manera, para que lo vayan distinguiendo. Él nos va a visitar y Él va a ser así, para que cuando venga ustedes lo ¿qué? Lo distingan. Por eso las palabras de Jesús llorando cuando dijo en Lucas ¿qué? Se lo saben de memoria, Lucas 19 ¿qué? 44 dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escuche, los escribas, estoy hablando del Antiguo Testamento, pero todo Israel en las generaciones correspondientes al Antiguo Testamento sabían que Belén era el lugar del nacimiento del Mesías sin nacer. O sea que millones de años, miles de millones fue planeado la visitación, y en las Escrituras, en Miqueas 5:2 solo lo coloca. Los escribas son los que copian. Ellos sabían, con toda la generación de Israel de ese momento, sabían que sin todavía nacer, iban a nacer ¿en dónde? En Belén, una pista. Recuerde, no estoy hablando de todo por el tiempo. Y así fue. Lucas 2, 11 y 12, precisamente el Mesías nació ¿en dónde? En Belén, y fue pronunciado, anunciado, dada la seña desde mucho antes que viniera ¿quién? El Mesías. Déjeme mostrarle otra. Era
que una cosa muy rara y muy extraña. Y era que los escribas y los israelitas de esa generación sabían que nacería de una mujer sin pecado, para que él no fuera ¿qué? Pecador. En Isaías 7:14. Ve que no estamos leyendo por el tiempo. Y así fue en Lucas 2, 26, 31 al 32. Más de 300 profecías empiezan a dar señas, porque todo el Antiguo Testamento enseñando, va a venir el Mesías, es así, es así, es así, es así, es así, es así. Y todos los escribas sabían eso, porque a ellos les tocaba copiar, y el pueblo. Incluso todos los escribas sabían el episodio de la entrada antes que Jesús fuera recibido en Jerusalén como rey en un pollino. Ellos y los israelitas de esa generación conocieron esa señal exacta. Y así fue exactamente como hemos leído ahora en Lucas, ¿qué? Lucas 19. No voy a ver todo, pero acabo de mostrar varias partes. Mire, va a nacer en Belén. Vea, vas a nacer de una virgen. Va a nacer sin pecado. Vea, va a venir en un pollino. Los escribas y los fariseos, los escribas, estoy hablando de los que copiaron, y los israelitas de esa generación, todos conocieron el sufrimiento del Mesías. Es decir, en visión el profeta Isaías habló de ¿qué? Habló de la manera como iba a sufrir el Mesías. Antes que el Mesías sufría, empezó a darle las señales, y está en Isaías 52, capítulo 52, capítulo 53, hasta el 1:12. Y finalmente, porque no puedo mostrarlos todos, los escribas y la generación en los días del Salmo 16, 8 al 10, ellos sabían que el Mesías iba a resucitar. Todos los israelitas de esa época lo sabían, conocían exactamente que el Mesías resucitaría. Y así fue, Lucas 24. Por eso cuando Jesús dijo en Lucas 19, por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación. No fue que no sabían, sino que cerraron su corazón. Hay más de 300 pasajes del Antiguo Testamento que se anticipan proféticamente a hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Esa información la consigue por la red escriba, profecías acerca de Jesús. Así que la visitación del Mesías, y estoy terminando, así que la visitación del Mesías, Jesús, este episodio fue planeado millones de años antes de la creación y registrado en el Antiguo Testamento por escrito, dando las señales que vendría ¿quién? El Mesías. Terminemos con 1 Pedro 1:20. Como dijo el Espíritu Santo a través de Pedro. Hermanas, si puedes colocar el texto. Bien, vamos a dejar ahí. Vamos a orar un momento. Sí, gracias hermano, déjalo ahí un momentico. Vamos a estar en pie, hermanos.
Jesús, qué seguridad la que nos das de saber que la manera como nos rescataste de la vana manera de vivir fue destinado y planeado antes de la fundación del mundo, millones y millones de años, pero por escrito, por 4000 años, estuviste anunciando y mostrando quién era el Mesías. Y hace 1989 años que nos visitaste. Hoy nosotros somos la generación que tenemos las Escrituras y somos la generación que sabemos que tú anunciaste tu plan salvífico desde antes de la fundación del mundo, que nuestro rescate y nuestra salvación no es algo religioso o una improvisación, sino que fue lo que tú planeaste, y lo planeaste, como dice el texto en Hechos 2:23, por amor. ¡Qué amor! ¡Qué inmenso amor el de Jesús! Que nuestra salvación no es una improvisación, no es un invento de la religión ni de la iglesia, sino que es lo que tú acordaste en ese consenso celestial. Mi salvación no depende de mí ni de nadie, sino de lo que tú mismo planeaste y dejaste por escrito. Siga orando un momento. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viví de su amor, yo cantaré con mi Jesús caminaré, porque Él me amó.
Gracias, Cristo Jesús, por esta salvación tan grande con la cual nos has alcanzado, porque podemos nosotros salir regocijándonos en ti, en que por tu sangre, por tu muerte en la cruz, la cual fue planeada desde antes de la fundación del mundo, hoy nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que somos libres de la esclavitud del pecado, de que hemos sido libertados de nuestra vana manera de vivir, que nuestro corazón puede tener paz en ti y que contigo estaremos por la eternidad, pues hemos sido salvos de la condenación eterna. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza siempre, Jesús. Hoy te agradecemos por tu gran amor demostrado en esa cruz. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Una feliz noche. Mañana ayuno a las 10 de la mañana, si Dios quiere.